Hola a todos, sean bienvenidos a este canal La Huella de Emma. Mi nombre es Cindy Cante, te doy la bienvenida a mi canal, te abrazo y te agradezco por estar aquí para compartir reflexiones y para compartir la palabra sagrada en torno a todas las enseñanzas que nos dejan nuestros hijos del cielo. El día de hoy quería contarles de algo, más bien compartir una lección que ha sido muy reiterativa en mi vida, no solamente en mi proceso de duelo, pero sí en mi vida. Y es una lección que se ha presentado de diferentes maneras y que de alguna manera yo no había logrado integrar. Y quise compartirla porque sé que es una lección que nos vienen a enseñar también nuestros hijos del cielo. Resulta que yo siempre fui una mujer muy planificadora. Planificar mi vida, mi carrera, planificar mi casa, planificar los eventos, planificaba hasta un paseo, por supuesto planificar mis hijos. Y todo este tema que a veces nos frustra es que sentimos que de alguna manera hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para planificar nuestros hijos y para que estuvieran bien, y aún así no pudimos cambiar el resultado, no pudimos lograr que se quedaran como nosotros queríamos que se quedaran. Porque creo que toda persona que planifica un embarazo, que empieza a buscar un hijo, inclusive si no lo planificó, desde el momento que nosotros nos enteramos que vamos a ser padres, tenemos esa necesidad de planificar. Y yo creo que siempre que estamos en ese embarazo soñamos con todo lo que vamos a hacer con nuestros hijos, de cómo queremos que estén, cómo queremos que esté su cuarto, cómo queremos que sea su crianza, y empezamos desde ahí a planificar, queriendo controlar. Por supuesto, esta necesidad de controlar viene desde una necesidad de protección, de quiero proteger a mi hijo, quiero protegerle, no quiero que le pase nada, no quiero que enferme, y por supuesto no acepto que muera. Cuando nosotros perdemos un bebé, o cambio mis palabras, cuando pasamos por la experiencia de experimentar la muerte de nuestros hijos, sea en etapa gestacional o neonatal, la primera lección que nos dejan nuestros hijos es que no tenemos el control de nada, que de nada valen nuestros planes cuando hay unos planes divinos que nos superan, que están por encima de nuestros planes personales y que son planes que tienen un sentido mucho más profundo que los propios planes que pudimos haber planificado. Esa es una lección de soltar el control, porque de alguna manera nosotros nos sentimos tan impotentes, tan vulnerables, tan sensibles, tan insignificantes cuando nos damos cuenta que no estamos en la capacidad de proteger a nuestros hijos, que no podemos protegerles de la muerte, que cuando la muerte llega no hay nada que podamos hacer. Y en todo el proceso del duelo hay algo que persiste, y es que resistimos, y lo que se resiste persiste. Como nosotros estamos resistiéndonos al hecho de que nuestros hijos ya no están con nosotros, y no lo digo desde un punto de vista de juzgar, sino que es algo natural, nos resistimos a la idea de cómo voy a yo sobrevivir sin mi hijo, cómo voy a poder continuar mi vida si mi hijo no está, mi hija no está. Y como resistimos a ese evento, sufrimos, porque muchas de las causas del sufrimiento humano es que nos resistimos a fluir con la vida tal cual llega, con sus días grises, con sus días negros, con sus aprendizajes, con sus lecciones. Fluir es tan difícil, sobre todo cuando nosotros tenemos esa resistencia a no poder integrar el hecho de que nuestros hijos se han ido de este plano físico y que aún no sabemos cómo conectar con ellos desde un plano espiritual, cuando no les podemos ver, cuando no les podemos tocar, cuando no les podemos besar, cuando no podemos compartir lo que queríamos compartir en el plano físico. Me resisto a la idea de que no pueda ver a mi hijo. Y todo este proceso de resistencia que sucede en el duelo, y que muchos psicólogos también explican desde los ángulos de las etapas o los procesos que se elaboran en el duelo, tienen que ver con la causa también de que nosotros a veces nos sintamos estancados en el proceso del duelo.
Esta es una lección que para mí ha sido súper clara desde que Emma se fue y me enseñó que yo no podía planificar los hijos, que los hijos llegan cuando tienen que llegar y que es algo que está en un orden divino de lo cual yo no puedo planificar, de que yo no podía evitar lo que sucedió porque lo que sucedió tenía que suceder por un motivo grandísimo que me supera a mi racionalidad. Pues es una lección que enfrentamos todos. Y yo quiero contarles una historia, que es una historia que me ayuda muchísimo como a poder integrar esta idea. Y es que una vez, ya hace varios meses, estuvimos practicando, o más bien participando en una cuarentena de sanación del aborto, con un grupo hermoso que se llama Gestación en Conciencia, liderado por una mexicana que se llama Olivia del Carmen. Y fueron 40 días dedicados a la sanación desde diferentes ángulos, la sanación de estas experiencias. Uno de los ejercicios de cierre era hacer un ritual, y los rituales son muy importantes. Si no lo han hecho, de verdad que los invito a que lo hagan. Los rituales de verdad que nos ayudan a llevar al plano del subconsciente lo que aún no podemos entender y manifestar en el plano consciente. Este ritual era súper bonito. Ella nos explicaba que este ritual consistía en tomar barro en nuestras manos y a partir del barro hacer una figura que nos conectara con nuestros hijos. Podía ser lo que quisieran. En mi caso yo decidí hacer una muñequita. Estuve súper conectada con este ejercicio, poniendo allí toda mi intención, todo el deseo de mi corazón de conectar con mi hija y de honrarla, de darle su lugar, de compartir con ella hasta el momento del cierre del ritual. Este ritual consistía en que debíamos tomar este objeto o símbolo que habíamos hecho con el barro y lo teníamos que devolver al agua. ¿Por qué devolverlo al agua? Porque nuestros hijos tuvieron una vida en agua. Nuestros hijos que vivieron en nuestro vientre solo conocieron la vida en el agua, porque en la placenta estuvieron en el líquido todo el tiempo. Devolverlos al río, devolverlos al agua, significaba devolverlos a la vida en agua y permitir que ellos fluyeran, como un río que pasa y necesita seguir fluyendo, llevando lo que hay que llevar, lo que tiene que seguir transitando su propio camino a donde le corresponda. Este ritual me pareció súper bonito y lo hice con toda la intención del mundo, pero resulta que pasaba siempre algo que no me permitía hacer el cierre del ritual. Cuando nos reunimos con este grupo de sanación a hacer el cierre del ritual, yo tuve algo personal y no pude participar. Realmente no pude participar. Hoy entiendo es que yo no estaba lista aún para cerrar ese ritual, no estaba lista para soltar a mi hija. Y así me lo dijo Olivia del Carmen, que era la que lideraba este ritual, y era: no pasa nada, no estás lista para soltar aún, no estás lista para devolver tu hija al agua y dejar que fluya y fluir tú también. Yo en ese momento no entendía muy bien eso, pero más adelante lo entendí, porque yo le dije a mi esposo a finales del año antepasado, es decir, para el 31 de diciembre del 2019, que fue el año más difícil para mí porque fue el año en que murió Emma, yo le dije a él que yo quería hacer de este ritual algo muy especial. Para mí era muy importante hacerlo y quería que fuera en un lugar realmente especial para mí, no quería que fuera en cualquier lugar. Entonces decidimos pasar el último día del año, el 31 de diciembre, a hacer un viaje hasta llegar a el estrecho del Magdalena, el río más grande de Colombia, y llegar al punto más estrecho del río Magdalena, que quedaba al sur de mi país. Como siempre, yo, planificadora, controladora, quería que todo fuera perfecto, planifiqué perfecto a dónde íbamos a estar, en dónde íbamos a hacer el ritual, en qué río iba a ser, todo lo planifiqué, traté de controlarlo y nos fuimos de viaje. Cuando ya íbamos como 6 horas de camino, me doy cuenta que no había llevado mi muñeco de barro, no había llevado mi símbolo.
Y en ese momento sentí tanta frustración y me puse a llorar. Yo recuerdo que sentía mucha frustración porque yo decía, es que ni esto me sale bien, ni siquiera me sale bien esto, ni siquiera este ritual me sale bien. Y estamos al otro lado de mi casa, pasamos muchas horas para llegar al sur de mi país, para llegar a este hermoso paisaje del estrecho del Magdalena, para darme cuenta que no podía cerrar el ritual como yo quería. De nuevo, la lección aparece. Cindy, no puedes planificarlo todo, no puedes controlarlo todo. Y no era el momento. Creí, mentalmente me convencí que estaba lista para soltar a mi hija, pero hoy sé que ese momento no estaba lista todavía para soltarla. No era solo el hecho de hacer el ritual y devolver mi hija al agua, sino de verdad de integrar el hecho de que la estaba soltando y estaba aceptando desde el amor que ella fluyera y continuara su camino donde le correspondía, y que yo desde aquí también tenía que fluir en mi propio camino. En ese momento sentí tanta frustración y lloré tanto, y me acordé de muchas historias como estas en las cuales he tratado de planificar y de controlar, y no me salen las cosas, no resulta. Y digo yo, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y vuelven los porqués. ¿Por qué no? ¿Por qué Emma no está acá? ¿Por qué si yo me cuidé? ¿Por qué si fui una buena persona? ¿Por qué si yo la amaba? ¿Por qué ella no se quedó? ¿Y por qué no me salen las cosas? En esta necesidad de control y en esta necesidad de planificarlo todo, hay mucho dolor y hay mucho de sufrimiento de por medio, porque nos resistimos a fluir con la vida tal cual es, con sus negros, con sus blancos, con sus grises, con sus días caóticos, con su esperanza, con su luz. Nosotros nos resistimos. Y es que ha sido tan contundente la lección en el tema de fluir, que les voy a contar algo que es realmente asombroso. Para los que no lo saben, después de haber pasado por muchos exámenes médicos, de estar con muchos médicos especialistas, se llega a la conclusión que la razón principal por la cual Emma empezó a desarrollar una restricción severa de crecimiento era porque yo manifesté un cuadro de coagulación en la sangre. Yo empecé a sufrir de coagulación en la sangre. De hecho, hasta el día de hoy continúo con dificultades a nivel de mi sangre, porque hay una tendencia a coagulación de sangre. Y ahí hay otra señal que me dice que no estaba fluyendo, porque finalmente cuando la sangre no fluye correctamente por el cuerpo, cuando empieza a ver, se obstaculiza, cuando empieza a haber trombos, cuando empieza a coagularse, quiere decir que no está fluyendo como debería fluir. Lo curioso de todo esto es que el especialista que más me ha ayudado en todo este tema es el hematólogo, el que trabaja la sangre. Y lo digo que es súper curioso porque absolutamente todo lo que tiene que ver con la sangre empieza con Emma. El hematólogo, el hemograma, todo lo que tiene que ver con mis exámenes médicos de sangre, con mi especialista que tiene que ver con la coagulación de sangre, empieza por Emma. De hecho, cuando empecé a ayudarme de los cristales para que mi sangre empezara a fluir, descubrí que el cristal que ayuda a la sangre es la hematita. Por todo lado empieza con Emma. Y es súper curioso, pero era reiterativa la lección. Era reiterativa las señales que me indicaban que necesitaba fluir. A partir de ese día he hecho un trabajo muy consciente en lo que ha estado desde mi nivel de conciencia, para poder sanar, para poder entender la muerte, para poder entender la vida, para poder entender los aprendizajes, para poder trascenderlos. Es que es lo más importante. Acá ya no se trata de superar o no un duelo, sino de trascender las enseñanzas y los aprendizajes que debemos hacer con cierta experiencia que nos ha tocado la vida de una manera tan fuerte. Después de haber estado en este lugar, en el estrecho del Magdalena, en San Agustín,
que también entendí que yo estaba ahí para volver a creer, porque no existen las casualidades. Este lugar en el que estuvimos con mi esposo, San Agustín, era un lugar en donde había un mensaje claro y era un mensaje de fertilidad, porque siempre después de que Emma murió yo me sentí una persona infértil, me sentí una persona que no servía como mujer, porque no servía para dar hijos, porque no podía traer un hijo al mundo, y empecé a dudar de mi propia capacidad de volver a ser madre. Tal vez yo tenía que estar en ese lugar no para cerrar mi ciclo con Emma, sino para volver a empezar a conectarme con mi maternidad. Este es un lugar que, para los que no lo conocen, San Agustín es una cultura de hace mucho tiempo que le honraba muchísimo a los temas de la gestación, del parto. Toda su cosmovisión giraba en torno a la fertilidad, y por alguna razón yo estaba allí. Después de ese momento y de haber seguido caminando por este camino del duelo, empecé a sentir, no desde la mente, no desde el ego que me decía ya estás bien, ya estás lista, sino de verdad desde la expansión de mi corazón, desde mi intuición, desde mi sabiduría, que realmente ya estaba haciendo ese proceso de soltar a Emma, que ya la estaba integrando en mi vida desde la alegría y la gratitud, y no desde el dolor y la resistencia. Empecé a entender que las cosas suceden como tienen que suceder, y que por más de que yo quiera planificar mi vida, siempre habrán planes y cosas maravillosas que van a encontrarme en mi camino y me van a hacer cambiar de lugar, me van a hacer cambiar mis planes, o van a virar mi vida para donde yo tenga que estar, donde me corresponda estar. Después de todo ese tiempo, el año pasado, en noviembre, surgió la oportunidad de volver a un lugar muy especial, que son unas cascadas en Choachí, que queda más o menos a 1 hora y media de Bogotá, mi ciudad. Y en ese momento yo sabía que yo ya estaba lista para cerrar mi ritual, y que no tenía que ser en el estrecho del Magdalena, ni en la Conchinchina, ni en el fin del mundo, sino tenía que ser en ese lugar en donde todo empezó. ¿Por qué empezó todo ahí? Porque cuando Pedro y yo estábamos buscando un hijo, él y yo hicimos una caminata, una especie de retiro en estas cascadas de Choachí con un grupo hermoso que se llama Caminantes del Cielo, y allí estuvimos en un círculo sagrado de palabra con un abuelo muisca. Resulta que en este círculo de la palabra, nosotros, Pedro y yo, estábamos haciendo un llamado al alma de nuestro hijo o hija. Estábamos tratando de ser padres, y estando en el círculo de la palabra alrededor del fuego, en este lugar sagrado, nosotros le pedíamos al alma de nuestra hija, hijo, que por favor viniera, que estábamos listos para recibirle y que le íbamos a recibir tal cual viniera. Ese momento fue un momento muy especial, porque recuerdo que este abuelo muisca estuvo muy conectado con nuestra historia, y todo el mensaje del grupo iba dirigido hacia nosotros. Hubo mucha energía en movimiento que se manifestó en el fuego y en la palabra. Y es ahí, en noviembre del 2018, en donde empezamos a hacer el llamado al alma de nuestra hija. Tan solo un mes después de estar en ese círculo de la palabra haciendo ese llamado, yo logré quedar en embarazo. Y eso sucedió en este lugar en donde de nuevo la vida nos llevaba a volver allí 2 años después, para las mismas fechas. Así que a finales del año pasado se dio la oportunidad de volver a este lugar, y le dije a Pedro, ya estoy lista para soltar, ya siento que estoy lista, y tenía que ser donde tenía que ser, y es ahí, en las cascadas de Choachí. Nos fuimos hasta este lugar como recogiendo nuestros pasos desde que empezamos a hacer el llamado al alma de nuestra hija, desde que empezamos a gestarla, desde que vivimos su muerte, desde que empezamos a caminar el duelo, desde que empezamos a volver a conectar con esa necesidad, con esa necesidad de conectar con la vida, con la alegría, de sentirnos preparados para un nuevo hijo, de sentirnos fértiles nuevamente, y de sentir
solamente la gratitud de que ella haya tocado nuestras vidas desde la manera que lo hizo. Finalmente, como para cerrar esta historia, a finales del año pasado fuimos sin ninguna expectativa de que simplemente fuera lo que tenía que ser. Y allí fue muy lindo el momento sagrado en donde tomamos esto que representaba a nuestra hija, la devolvimos al agua, le pedimos a la cascada, a la madre tierra, que permitiera que ella fluyera y que fuera feliz donde le corresponde, realmente soltarla. Y fue realmente muy liberador hacerlo allí, no solo por lo que significaba decir, estoy lista para soltar a mi hija. Y es importante, soltar no es olvidar, pero para mí me trajo demasiada paz saber que yo le daba el permiso a mi hija de continuar su proceso de crecimiento espiritual donde le corresponda, liberándola de cualquier necesidad mía de tener que estar a mi lado como si fuera mi ángel guardián, porque no le corresponde. Soltarla para mí significa tener la paz de que estamos conectadas siempre, pero cada una creciendo desde donde nos corresponde. Yo aún creciendo acá, en la tierra, y ella donde le corresponde. Pero soltarlo fue muy liberador. Era como, ya estoy lista para continuar y para finalmente aprender a fluir. Que si podemos volver a ser padres o no, no lo sabemos. Está bien si sí, está bien si no. Que si podemos controlar nuestro destino, ya no lo quiero controlar. Quiero simplemente fluir con lo que sea que la vida me ponga en el camino. Y sin expectativa dar lo mejor de mí para solamente atraer cada una de las enseñanzas desde el amor y no desde el sufrimiento, no más desde el dolor. Esta historia quería compartírselas porque definitivamente la vida me llevó a donde tenía que llevarme. Este cierre de ritual tenía que ser donde todo empezó y no donde yo creía que iba a ser mejor. No cuando yo creía que estaba lista, sino cuando realmente lo estaba. Y con todo esto también quiero decirles que en el duelo no hay tiempos. No podemos poner una fecha, no podemos poner un lugar y mucho menos un cómo. No sabemos cuándo vamos a estar listas, cuándo va a acabar todo este camino. No sabemos cuándo realmente vamos a gozar de la sanación, no sabemos cuándo vamos a sentir en el cuerpo la gratitud, no sabemos cuándo vamos a lograr integrar la pérdida, no sabemos cuándo va a trascender el dolor. Cuando vamos a convertir nuestras lágrimas de dolor en lágrimas de gratitud, no lo sabemos. Y no intentemos tampoco resistirnos al hecho de que cada una de nosotras tiene un proceso único, que no podemos saber ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Sucederá cuando tenga que suceder, y solamente la vida en su sabiduría profunda y Dios en su magia profunda, en toda la divinidad que habita en este mundo, es la que nos va a mostrar finalmente el cuándo, el dónde y el cómo. En qué momento vamos a poder trascender esa experiencia y soltar realmente a nuestros hijos y soltarlos para nosotros fluir, para nosotros decir, ok, yo me quedo en esta vida el tiempo que me toque vivir, pero me quedo con la sensación de ser consciente de la muerte, y cuando eres consciente de la muerte vives con mayor intensidad. Este mensaje ha sido muy bonito para mí porque me ayuda un poco a soltar la expectativa de lo que pueda pasar, a soltar la expectativa de si volveré a ser madre o no, a soltar la expectativa de si sanaré finalmente, de si lo estaré haciendo bien o no. Soltar la expectativa también nos da paz. Y simplemente aceptar desde el corazón, yo estoy donde me corresponde, estoy en el lugar perfecto, porque acá estoy haciendo los aprendizajes que más le hacen bien a mi alma. Y si estoy acá en este momento viviendo lo que estoy viviendo, es porque es el momento perfecto. Y cada día poner
todo de mi parte, toda la intención de sanarme. Solamente eso. Hoy hago lo que me corresponde. Hoy hago lo que me corresponde. Y lo digo porque a mí me hubiera gustado escuchar esto antes, aunque puede que lo haya escuchado antes y no lo haya entendido. Sencillamente porque el verdadero entendimiento y la verdadera comprensión viene desde experimentarlo por uno mismo. Por uno mismo. Yo a ti te puedo decir, llegará el momento en donde puedas devolver a tu hijo al agua para que fluya él y para que fluyas tú. Pero finalmente no lo vas a entender, no lo vas a creer hasta que tú lo compruebas por ti mismo, por tu propia experiencia, hasta que haces camino. Pero esto es muy bonito porque solamente tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y si hoy solamente te puedes bañar y es lo máximo que puedes hacer, está bien. Y si hoy solamente puedes atreverte tal vez a ver de nuevo a niños en un parque, pues es que eso es un logro inmenso. Cada día solo podemos hacer lo máximo, aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante. Todo nos lleva a ese lugar maravilloso y que nos espera. Bueno, y ya para cerrar, simplemente quería decirles a todos que no nos resistamos, que no planifiquemos, que soltemos el control, que solamente cuando tengamos la humildad y la rendición de decir, Dios, me rindo porque no puedo, porque esto no está en mis manos, porque esto me supera, porque yo acepto que tus planes son mejores que los míos, porque yo acepto que no tengo el control de la vida y de la muerte, y porque yo quiero fluir con la vida y con sus aprendizajes desde el amor y no desde la resistencia y no desde el sufrimiento y no desde el dolor. Solamente ayúdame, Dios, a fluir en ese momento. Cuando aprendemos a fluir, este camino se hace más sencillo. No solo se hace más sencillo, sino que este camino se vuelve un camino mucho más amoroso, mucho más fluido, más tranquilo. Y es ahí cuando la magia ocurre. Cuando fluimos y simplemente dejamos que la vida nos lleve a donde nos tiene que llevar, aceptando que debemos hacer todos nuestros aprendizajes, los que nos corresponden. Ahí, en ese momento, podemos trascender realmente esta experiencia, que para muchos sigue siendo dolorosa. Es ahí cuando no solo podemos trascenderla, sino que podemos agradecerla. Y bueno, espero que esta reflexión haya llegado también a sus corazones, para que se puedan desde sus corazones tal vez solamente preguntar, ¿a qué me estoy resistiendo? ¿Estoy fluyendo con la vida o estoy queriendo aún controlarlo todo? Los abrazo desde lo profundo de mi corazón. Les mando un fuerte abrazo, los cobijo. Recuerden que no están solos, que no están solas, que todos estamos aquí para sostenernos juntos y que si tú sanas, yo sano. Y si yo sano, es mi manera de decirte que te amo por unir tu camino al mío, porque nuestros hijos son sagrados y vinieron a darnos unas lecciones importantísimas, y en ese sentido somos privilegiadas y privilegiados de poder vivir esta experiencia tan profunda de amor incondicional. No olviden seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook e en Instagram. Allí también voy a estar compartiendo información de valor para toda la comunidad. Déjenme sus comentarios, cuéntenme sus experiencias y de qué otros temas también les gustaría que les contara. Nos vemos en un próximo video. Gracias por su tiempo y les mando un gran abrazo. Chao.